Los historiadores se encargarán de corregirme si la cita no es precisa, pero me parece que era el expresidente Manuel Prado Ugarteche que decía que en el Perú había dos tipos de problemas: los que no tienen arreglo y los que se arreglan solos. Y por lo tanto, ¿para qué nos preocupamos? Eso es lo que estamos haciendo con el tema de los venezolanos. No podemos seguir siendo tan ciegos frente a una realidad tan cruda. Estamos camino a tener 1 millón de venezolanos en el Perú. Es como que nos nacieron 1 millón de hijos en 24 meses o menos. Y el número puede crecer por la crisis en Chile, ¿ah? Porque hay muchos venezolanos que ante la situación en Chile van a querer venir hacia el Perú porque permanecer allá no tiene ninguna perspectiva de solución inmediata para sus vidas de por sí ya desesperadas. Entonces, necesitamos que esto sea agenda. Necesitamos que el gobierno legisle con los poderes que tiene con respecto a este tema. Necesitamos que el tema de los venezolanos sea parte de la agenda y del debate del Congreso que se va a elegir el día 26 de enero. ¿Qué proponen nuestros señores políticos frente a un problema de esa naturaleza? Que es una crisis de carácter humanitario, que es lo inmediato, es lo más urgente. Gente que no tiene chamba, no tiene casa, no tiene... Es decir, tenemos un enorme problema y se ha dicho, porque se está hablando de entre 4 millones y 5 millones, 4 millones y medio y 5 de personas que habrían salido de Venezuela en los últimos 24 meses, lo cual supone una crisis de refugiados y una crisis de desplazamiento de las más grandes que ha habido en los últimos tiempos y la que menos recursos ha recibido. Es decir, esta gente necesita apoyo para la sobrevivencia y no se le está dando, y eso es una responsabilidad de la comunidad internacional. Pero que tenemos que ser conscientes que pese a que la situación pueda arreglarse, lo que parece estar lejos de ocurrir en Venezuela, muchísimos de estos venezolanos que han venido al Perú se van a quedar en el Perú. Van a ser parte de nuestras vidas. Dentro de 25 o 30 años el biotipo de peruano va a ser diferente por esta fusión que va a haber entre lo que somos hoy los peruanos y esta enorme cantidad de venezolanos que han venido a nuestro país. Pero tenemos que diseñar y desarrollar una estrategia para ello. Tenemos médicos haciendo de mozos, ingenieros haciendo de globo o de mototaxistas. Tenemos que aprovechar el potencial que esta gente trae para bien del Perú y para bien de ellos, porque les va a dar una vida mejor, pero no, tenemos que buscar la manera de que nos ayuden a resolver nuestros problemas, que son ya bastante grandes, ¿ah? Porque no es que estamos recibiendo 1 millón de personas para compartir, ¿no?, estos excelentes servicios que tenemos en el Perú. La salud es una porquería, la educación es una porquería, el transporte es una porquería, la seguridad es una desgracia. O sea, en ese contexto estamos recibiendo 1 millón de personas, pero necesitamos tener respuestas claras. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y eso no puede esperar, pero además, y esto es algo que incomoda a alguna gente porque hay un tono que yo lamento que sea tan monocorde en los medios de comunicación, es que la política exterior que se ha seguido con respecto a Venezuela ha sido equivocada. No puede ser que la política de nuestra Cancillería frente a Venezuela sea derroquemos a Maduro. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? ¿No es cierto? La política de un país es derrocar al presidente del otro, por más dictador que sea o por más incapaz que sea. Son los venezolanos los que tienen que resolver sus problemas y nosotros tenemos que ayudarlos a que lo hagan. No convertirnos nosotros en un factor más. En Venezuela tiene que haber elecciones libres en las que todos participen sin ningún tipo de exclusión, con supervisión internacional, y para crear el contexto para esas elecciones tiene que resolverse el problema de la gente que está presa indebidamente, pero también tiene que levantarse el bloqueo económico, porque el bloqueo económico lo que ha causado no es un daño al señor Maduro, que sigue sentado donde estaba hace 2 años. Lo que ha provocado es que más de 4 millones de personas se vayan de ese país. Es decir, a quien ha dañado esta política internacional, esta estrategia, los vamos a asfixiar económicamente, entonces Maduro se va a caer. No se cayó, pues, señor. Lo que pasó es que la gente se fue del país. ¿Y se fueron quiénes? Los jóvenes que estaban en las calles protestando porque perdieron la esperanza y la ilusión y la confianza en sus dirigentes, en los jefes de la oposición, que le han fallado al pueblo venezolano. Entonces tenemos que integrar esta discusión. No es solo
qué nos vamos a hacer con este millón de personas que tenemos acá, sino a la vez cómo nuestra política exterior puede ayudar a resolver de una manera inteligente, razonable, negociada, concertada, una crisis profunda como lo que hay en Venezuela, que no es solo política, sino también y sobre todo en este momento económica. Falló el proyecto económico de Hugo Chávez. Falló, señor, por supuesto que sí. Y los izquierdistas deberían comenzar por reconocer esa realidad que es cruda y tangible en lo que está pasando en este momento en Venezuela. Pero la política exterior norteamericana que hemos seguido de asfixia económica, en vez de ayudar a salir de la situación, la ha empeorado. Y por eso debemos corregir las dos cosas. ¿Qué nos hacemos con los venezolanos acá y cómo vamos a tener una política exterior que ayude a que se encuentre una salida política inteligente a la crisis venezolana? He dicho.